Bienvenido al Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión, fundado en 2000 en la Facultad de Derecho J. Reuben Clark de la Universidad Brigham Young. El objetivo del centro es asegurar las bendiciones de la libertad de religión o creencia para todas las personas. Veamos algunas de las cosas que hace el centro para lograr su misión. El centro organiza conferencias anuales en 8 regiones diferentes del mundo. Cada verano, el centro patrocina una revisión anual de la libertad religiosa que reúne a expertos de todo el país para debatir cuestiones de libertad religiosa en el ámbito nacional. Este evento está abierto al público. El evento más importante del centro es el Simposio Anual sobre Derecho Internacional y Religión, que se celebra cada otoño. Hasta 100 delegados de todo el mundo se reúnen en Provo para debatir sobre los desafíos a la libertad religiosa o de creencias y colaborar en posibles soluciones. Cada año, el centro patrocina a 15 estudiantes internacionales de posgrado en Oxford para que realicen un curso de formación de 3 semanas en Derecho Internacional y Comparado y Religión. El centro trabaja en colaboración con instituciones locales e internacionales para ofrecer programas de formación sobre religión y Estado de Derecho en China, Indonesia, Laos, Myanmar, Nigeria, Uzbekistán y Vietnam. El profesorado del centro ha colaborado en la reforma legal de 57 países, aportando su experiencia en materia de políticas, revisión constitucional y casos de tribunales de apelación. En sus primeros 20 años, el centro produjo más de 247 publicaciones. El blog del centro ofrece un foro global de debate sobre cuestiones relacionadas con la religión, el derecho, la ética y los asuntos mundiales. Los estudiantes de Derecho de la Universidad Brigham Young son seleccionados para desempeñar diversas funciones, como las prácticas externas, las becas de investigación y los comités de eventos. Además, los estudiantes internacionales de LLM contribuyen con su tiempo al centro, gracias a las becas Sterling y Sorenson. El Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión se ha comprometido a ayudar a garantizar las bendiciones de la libertad de religión y creencia para todas las personas. Conozca más sobre el centro o descubra cómo participar en nuestra página web iclrs.org. Espero que hayan disfrutado del video de presentación del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Facultad de Derecho de la Universidad Brigham Young. Me llamo Brett Sharps y soy el director del centro. Damos una cálida bienvenida a todos los que participan en esta sesión de debate principal del 28º Simposio Anual de Derecho y Religión del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Universidad Brigham Young. Nuestro tema de este año se centra en el poder y la importancia de la colaboración en nuestros esfuerzos para promover la libertad de religión y creencia para todas las personas en todos los lugares y la dignidad humana para todos en todas partes. Una vez más, como el año pasado, estamos decepcionados por no poder reunirnos en persona aquí en Provo, en la universidad y en Salt Lake City. Pero de nuevo, como el año pasado, estamos contentos de poder invitar a todos los que han participado en el simposio en los últimos 27 años a unirse a nosotros en línea. También estamos contentos de que el formato online permita a muchas más personas unirse a nosotros desde muchos lugares del mundo. El formato online también nos permite simplificar y centrar el programa. Hoy tenemos una sesión plenaria y 2 sesiones regionales simultáneas, una centrada en Asia y otra en África,
y mañana una sesión plenaria, seguida de una sesión regional centrada en América Latina y el Caribe. Creemos que la calidad, la brevedad y el enfoque de los debates serán muy gratificantes. Este año no solo hablamos de colaboraciones, sino que las hemos convertido en una parte fundamental de nuestro simposio. Cada una de las sesiones regionales está copatrocinada por una organización que es el principal actor regional en cuestiones de libertad de religión o de creencias en esa parte del mundo. El Consorcio Africano de Estudios de Derecho y Religión, ACLARS, la Red de Libertad de Religión o Creencias del Sudeste Asiático, CIFORB, y el Consorcio Latinoamericano para la Libertad Religiosa. Espero que hayan podido acompañarnos en nuestra sesión de apertura de ayer por la tarde con Ronald A. Rasband, Sharon Eubank y Jack Gerard, líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Grabamos esa sesión hace 2 semanas, cuando estuvimos juntos en Bolonia, Italia, para el Foro Interreligioso del G20. Nos centramos en temas de colaboración y en el camino de la persecución a la participación e inclusión de las minorías religiosas perseguidas. Si se perdió esa sesión, está disponible en línea y la recomiendo encarecidamente. Comenzamos hoy con una mesa redonda plenaria sobre el tema siguiente: desafíos y claves para el éxito de las colaboraciones en la promoción de la libertad de religión o creencia. Nos complace dar la bienvenida a un grupo de panelistas realmente eminentes, entre los que se encuentran el embajador Jos Douma, enviado especial para la libertad de religión y creencias del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos; Mohamed El Sanusi, director ejecutivo de la Red de Agentes Religiosos y Tradicionales de la Paz; Melissa Rogers, directora ejecutiva de la Oficina de Asociaciones Religiosas y Vecinales de la Casa Blanca; Enoch Thames, experto visitante principal del Instituto de la Paz de los Estados Unidos. Este grupo debatirá sobre lo que hace que las asociaciones sobre la libertad de religión o creencia tengan éxito. Tras este debate plenario, le invitamos a asistir a una de las 2 sesiones regionales simultáneas, una centrada en África y la otra en el sudeste asiático. La primera sesión regional, que copatrocinamos con el Consorcio Africano de Estudios de Derecho y Religión, ACLARS, se centrará en las posibilidades de colaboración en África. Entre los ponentes se encuentran Akin Ibidapo Obe, profesor del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lagos, en Nigeria; Kofi Kwashiga, presidente del Consorcio Africano de Estudios sobre Derecho y Religión y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ghana; y Lee Sharnik Udemans, investigador principal del Centro Desmond Tutu para la Religión y la Justicia Social. La otra sesión simultánea de esta mañana se centrará en la promoción de la libertad de religión o de creencias y en las colaboraciones en el sudeste asiático. Esta sesión, copatrocinada por el CIFORB, contará con la participación de Nadine Maenza, presidenta de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos; Timothy Shaw, miembro principal del Instituto Archbridge e investigador principal de un importante proyecto de sociedad sobre la libertad de las instituciones religiosas; el profesor Diki Sofjan, miembro del núcleo del profesorado de doctorado del Consorcio Indonesio de Estudios Religiosos con sede en la Escuela de Posgrado de la Universidad Gadjah Mada de Yogyakarta, en Indonesia; y Eugene Yap, miembro principal del equipo del Instituto de Libertad Religiosa del Sur y del Sudeste Asiático. El programa de mañana contará con una conversación plenaria con la doctora Susan Kerr, asesora principal sobre libertad de religión o creencias de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, conocida como la OSCE, en su Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, ODIHR, con sede en Varsovia, Polonia. Mañana también habrá una sesión regional centrada en América Latina y el Caribe, copatrocinada con el Consorcio Latinoamericano para la Libertad Religiosa. Este panel contará con la participación de José Antonio Calvi, presidente del Consorcio Latinoamericano para la Libertad Religiosa y asesor jurídico de la Conferencia Episcopal Peruana; Astrid Ríos, vicepresidenta y directora ejecutiva de la asociación La Familia Importa; y Elena Ruff,
Elena López Ruf, abogada y profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Argentina y consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Así que, esperamos que disfruten de la mesa redonda de esta mañana, una de las 2 sesiones de trabajo, y esperamos que se unan a nosotros mañana para nuestra sesión plenaria de clausura y la sesión regional a la misma hora y con el mismo acceso que el programa de hoy. Ahora pasamos a nuestra nueva directora asociada, Amy Andrews, que moderará esta sesión. Bienvenidos a la mesa redonda que se intitula Desafíos y claves para el éxito de las colaboraciones en la promoción de la libertad de religión o creencia, que forma parte del Simposio de Derecho Internacional y Religión de la Universidad en Línea del 2021. Soy Amy Lynn Andrews, directora asociada del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Universidad Brigham Young, y estoy encantada de estar aquí hoy con 4 estimados expertos para discutir los desafíos y las claves para una colaboración exitosa en el campo de la libertad de religión o creencia, que ocasionalmente podemos abreviar como FORB. Para preservar el tiempo de nuestro debate, presentaré brevemente a nuestros panelistas y les invito a leer sus biografías más extensas y extremadamente impresionantes en el sitio web de nuestro centro. El embajador Jos Doma fue designado como el primer enviado especial de los Países Bajos para la religión y las creencias en julio del 2019. Anteriormente fue embajador del Reino de los Países Bajos en Georgia, Armenia, Irán y Eslovenia, y jefe de misión adjunto en Moscú. El embajador Doma también sirvió brevemente como encargado de negocios ante la Santa Sede. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos trabajó como experto en política comercial y dirigió divisiones y programas relacionados con Europa Central y Oriental. También ocupó puestos en las embajadas de Harare, Zimbabue, Lagos, Nigeria y Bonn, Alemania, así como en La Haya. El Dr. Mohamed El-Sanusi es director ejecutivo de la Red de Agentes Religiosos y Tradicionales de la Paz, que tiende puentes entre los actores de base y los globales para promover una paz sostenible. Anteriormente, fue director de Relaciones Interconfesionales y Gubernamentales de la Sociedad Islámica de Norteamérica. Como miembro de un grupo de trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo recomendaciones para mejorar el compromiso del gobierno estadounidense con la sociedad civil y los actores religiosos. El Dr. El-Sanusi forma parte de la Junta Directiva y de los fideicomisarios de numerosas organizaciones interconfesionales y recientemente ha sido seleccionado para formar parte del grupo de trabajo de las ONG en el Consejo de Seguridad de la ONU. Melissa Rogers es actualmente directora ejecutiva de la Oficina de Asociaciones Religiosas y Vecinales de la Casa Blanca, cargo que también ocupó durante la administración Obama. La oficina promueve asociaciones de colaboración con organizaciones vecinales religiosas y laicas para ayudar a los barrios en crisis. Anteriormente fue profesora visitante en la Escuela de Divinidad de la Universidad Wake Forest, directora ejecutiva del Foro Pew sobre Religión y Vida Pública, consejera general del Comité Conjunto Bautista de Asuntos Públicos y miembro no residente de la institución Brookings. Knox Thames pasó 2 décadas trabajando para el gobierno de Estados Unidos en la intersección de los asuntos globales, la religión y los derechos humanos. Trabajó durante 2 administraciones en el Departamento de Estado de Estados Unidos como asesor especial para las minorías religiosas en el Oriente Próximo y Asia Central y del Sur. También ha trabajado en comisiones de política exterior del gobierno estadounidense y en la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional. En la actualidad, Knox es investigador principal en el Institute for Global Engagement y experto visitante en el US Institute of Peace, y trabaja en equipos centrados en Oriente Medio y en la religión y las sociedades inclusivas. Pasemos al tema de la sesión entonces. Como estudiantes, las palabras proyecto de grupo probablemente han infundido miedo en la mayoría de nuestros corazones. La mayoría de los estudiantes temen la tarea de completar un proyecto de colaboración con compañeros de clase con los que pueden tener poco en común. Este escenario a menudo se desarrolla con personalidades fuertes de tipo A que promueven sus ideas y dirigen el proyecto, mientras que las personalidades de tipo B se retienen y acaban sintiéndose ignoradas e infravaloradas. Aquellos cuyas ideas y talentos no se ven ni se utilizan pueden perder la fe en el proyecto y abandonarlo por completo, dejando que otros asuman la carga. El producto final de un proyecto de grupo suele ser algo de lo que nadie está especialmente orgulloso. En Internet se ha bromeado diciendo que la pandemia actual es el peor proyecto de grupo en el que hemos estado en nuestras vidas, y esa broma resuena porque hay verdad en ella. La pandemia ha demostrado ciertamente lo difícil que puede ser unirse y actuar en colaboración por un bien mayor en un momento en que nos definimos cada vez más por lo que parece ser un número creciente de diferencias.
Los retos inherentes a un proyecto de grupo suscitan cuestiones relevantes para el ámbito necesariamente colaborativo de la libertad de religión o creencia, algunas de las cuales discutiremos hoy. En primer lugar, hablaremos de los importantes retos que plantea la colaboración y la promoción de la libertad de religión o de creencias, y luego me gustaría discutir algunas historias de éxito y las claves de las colaboraciones exitosas. Dirigiré las preguntas por turnos a los diferentes panelistas, pero por favor siéntanse libres de tratar esto como una verdadera conversación y añadan sus comentarios a los demás a medida que avancemos. Dirigiré la primera pregunta al Dr. El Sanusi. ¿Cuáles son algunos de los retos comunes o principales a la hora de colaborar con otras personas de diferentes tradiciones religiosas para promover la libertad de religión o de creencias? ¿Y hay diferencias tan grandes que constituyan un obstáculo? Bueno, gracias, muchas gracias, Amy. Estoy muy contento de estar entre amigos y colegas aquí. Y quiero extender mi agradecimiento a los organizadores por convocar este panel durante el Simposio de Derecho Internacional y por convocarnos y moderar. Estoy realmente encantado de estar aquí. Y solo para responder a la pregunta, Amy, hay muchos desafíos cuando se estudia cómo colaborar con diferentes tradiciones religiosas para promover la libertad de religión o de creencias. No se trata solo de colaboración dentro de la comunidad interconfesional, sino que también hay desafíos en las comunidades intraconfesionales. Así, por ejemplo, en el caso de las comunidades musulmanas. Existen estos desafíos dentro del Islam, como promover y avanzar y colaborar dentro de las comunidades musulmanas en la promoción de la libertad religiosa, porque la comprensión del concepto de FORB es completamente diferente en las distintas escuelas de pensamiento, y entonces los eruditos y aquellos que son del lado conservador, que están del lado conservador en esas mismas comunidades, puede que ni siquiera crean en la libertad religiosa que uno dijera. Miran algunos de los versos en el Sagrado Corán que ellos mismos malinterpretan. Hay algunos versos donde ellos dicen, ok, hoy he completado la religión para ti, y la religión aquí solo es Islam, o que la única religión aceptable es la religión del Islam. Así que ustedes encontrarán ese tipo de comunidad musulmana conservadora hacer ese tipo de interpretación. Así que, ¿cómo vamos a abordar esa cuestión? Ya que esto es dentro de las comunidades musulmanas. Por otro lado, en otras tradiciones, las comunidades conservadoras, en particular las evangélicas, buscan la libertad religiosa desde un punto de vista diferente, y cómo utilizar la libertad religiosa para avanzar, ya que sirve para sus propias creencias. Así que creo que hay algunas de estas diferencias y desafíos a los que nos enfrentamos dentro del espacio intraconfesional, y esto se refleja en el espacio interconfesional también, obviamente. Pero la buena noticia es que gracias a nuestra continua colaboración y comprensión interreligiosa somos capaces de formar una asociación con las comunidades religiosas para avanzar el FORB y así poder superar estos desafíos. Solo hay que estar de acuerdo en que la promoción de la libertad religiosa o de creencias es realmente un camino para la prosperidad en todos los aspectos de la vida, y somos capaces de avanzar. No digo que ya con eso hayamos terminado todo lo que se puede hacer, pero hay mucho trabajo que se tiene que completar. Gracias. Imagino que han mencionado, ¿no? Los retos que suponen todas las relaciones interconfesionales, como las intraconfesionales, esos desafíos, ¿verdad? Sí. Solo el concepto de que la gente tenga creencias personales tan fuertes, tradiciones de fe tan fuertes, que implican lo que para ellos son hasta pactos sagrados con Dios. Si colaboran con otros, pueden sentir que se ven comprometidos. ¿Puede abordar también algunos de esos desafíos? Sí, así que el Islam no es monocéntrico ni monolítico, como usted ya sabe. Así que solo para darle un ejemplo anecdotal, tuvimos una reunión hace unas semanas con el vicepresidente de la Universidad Afgana de Kabul.
Y cuando nos disponíamos a tenerla, esto es después de que los talibanes tomaran el poder, la universidad fue creada por los talibanes hace 20 años, cuando estaban en el poder. Así que obviamente la universidad los apoyó. Así que tuvimos esta reunión y en la preparación de la reunión el que realmente organizó la sesión dijo no traigan la libertad religiosa como tema, no la traigan al debate. Así que aquí pueden ver que lo que los talibanes están poniendo sobre la mesa, que digamos ahora, y también otras comunidades u otros eruditos musulmanes, no realmente, realmente no lo miran, ni siquiera creen en la libertad religiosa, para serles sincero. Y esa es la realidad. Y uno puede encontrar que los gobiernos estarán impulsando este ámbito de la libertad religiosa y todo lo demás, pero no necesariamente apoya eso mediante sus propios eruditos. Y puedo darles ejemplos de eso también, del mundo musulmán. Quiero hablar de que tuve la oportunidad de reunirme con el muftí de Arabia Saudí en 2017, Arabia Saudita, durante el apogeo de la peregrinación, y le pregunté sobre el diálogo interreligioso y la libertad religiosa en particular, y lo grabé. Así que cuando hablé con el director del Centro Rey Abdullah para el diálogo interreligioso, esto es lo que han hecho. Me dijo que era la primera vez que se grababa un encuentro con el muftí hablando de la libertad religiosa. Así que estos son los desafíos prácticos que existen dentro de las comunidades musulmanas actualmente. Gracias. Melissa, le haré la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos comunes o principales para los esfuerzos de colaboración entre los distintos tipos de organizaciones? Organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, religiosas. Sabemos que uno de los retos en Estados Unidos es la cláusula de establecimiento, que limita parte de la colaboración gubernamental que podría tener lugar, de manera que las leyes de otros lugares no. Pero ¿qué otros retos existen para la colaboración entre organizaciones? Sí, bueno, gracias Amy, es un placer estar con ustedes y con todos mis estimados copanelistas aquí. Y también quiero decir unas palabras de saludo y agradecimiento por el trabajo de Cole Durham, Elizabeth Clark y Brett Sharps, muchos amigos nuestros en la universidad. Ha sido un honor a lo largo de mi carrera el poder trabajar con colegas de la universidad y poder colaborar con ellos en tantos temas. Así que es un verdadero placer estar aquí hoy y aprecio las amistades que tenemos desde hace muchos años al trabajar en estos temas. Así que es fantástico estar en la conferencia virtualmente con todos ustedes. En cuanto a su pregunta, pensé que me centraría primero en la colaboración entre la religión y el gobierno, que es lo que usted indicó, Amy, en su pregunta. A veces puede permitir causar algunos desafíos, así que a veces lo que vemos es que hay una falta de entendimiento por ambas partes. En otras palabras, por parte del gobierno puede haber una falta de comprensión de la religión, una falta de conocimiento religioso, y del lado religioso a veces puede haber una falta de familiaridad con la forma de trabajar con el gobierno. En cuanto al primer reto, los responsables políticos no siempre tienen los conocimientos religiosos necesarios para participar en estas formas de colaboración. Por ejemplo, no siempre entenderán quiénes son los distintos grupos religiosos. Me interesó la respuesta de Mohammed al hablar de las diferencias dentro de una misma fe. Y ciertamente, eso es cierto en muchas confesiones, incluida mi propia fe bautista, en la que hay muchos sabores diferentes de bautista y creen en ciertas cosas diferentes. Así que a veces en el gobierno hay una falta de comprensión de esos matices y diferencias, incluso en una fe, pero también en todas las creencias. Y a veces puede haber una visión errónea sobre lo que creen las personas religiosas y por qué lo creen. Y eso, a su vez, si no se atiende, puede conllevar a errores en cuestiones de libertad religiosa y de Estado de la Iglesia. Y por muy importantes que sean los errores políticos, que siempre son lamentables, pueden conllevar a errores en términos de construcción de relaciones, porque la gente no se entiende y se pierden en la conversación. Así que siempre tratamos de atender esas cuestiones y asegurarnos de que la gente entienda bien quiénes son los grupos religiosos y por qué creen en ciertas cosas.
Eso no significa que vaya a resolver todos los problemas, pero sí que va a despejar un cierto número de problemas que son innecesarios y que distraen. Otra cosa que puede ser un problema en el lado gubernamental es que a veces puede haber una tendencia entre los funcionarios del gobierno a invitar a los líderes religiosos a la mesa solo después de que se haya hecho un trato. Así que se hace un trato, se llega a una posición política o se traza una iniciativa. Y entonces en algún momento alguien pedirá a los líderes religiosos que vengan a bendecir esa posición política o esa iniciativa. Y el problema es que los líderes religiosos no han tenido oportunidad de comentar sobre la posición política o de la iniciativa. Y eso pues tiene sentido de que eso no será una situación cómoda. Es para cualquier persona fuera del gobierno. Sería incómodo para esa persona si lo invitan después de eso. Así que creo que es importante en la fase inicial del proceso, siempre que sea posible, incluir a los líderes religiosos en la conversación y escuchar sus preocupaciones en la fase inicial. Y creo que el presidente Biden y la embajadora Susan Rice dirige el Consejo de Política Interior, han tenido muy en cuenta estas ideas y han insistido realmente en que nos tomemos la fe en serio y en que el proceso de elaboración de políticas sea coherente con las garantías estadounidenses de separación iglesia-estado de la libertad religiosa. Y esa es una de las razones por las que otro de mis títulos es directora principal de Fe y Política Pública, para que podamos participar desde el principio en la formación de la política pública y pensar en cómo estas preciosas garantías de la libertad religiosa se cruzan con una variedad de políticas que se hacen en todo el gobierno, y luego también asegurar que la gente participe en los momentos adecuados desde el principio. Otro aspecto es que el presidente Biden restableció, apenas unas semanas después de asumir el cargo, la Oficina de Asociaciones Religiosas y Vecinales de la Casa Blanca, que ayuda a garantizar que los líderes religiosos y comunitarios estén presentes en las primeras fases de consideración de las políticas e iniciativas. Y luego, por el otro lado, del lado religioso, también puede haber malentendidos. Así que a veces creo que los líderes religiosos pueden tener problemas al tratar de abordar el proceso político, que puede ser muy gradual y minucioso y largo. Y es posible que aporten algunas opiniones muy proféticas al proceso, y a veces pueden tener dificultades para comprometerse con un proceso que es minucioso y gradual. Y eso puede ser un reto para los religiosos. Otro desafío, creo, para los líderes religiosos es que tienen que, permítanme tomar el ejemplo con el que estoy más familiarizada, tienen que tratar de entender la rama ejecutiva federal, que puede ser muy confusa. Muchas agencias federales diferentes, hay mucha gente, ya, o sea, es difícil, puede ser muy difícil encontrar el punto de contacto correcto dentro de una agencia que realmente tiene sus manos en el problema que el líder, que le preocupa a ese líder religioso. Esa es otra de las razones por la que el presidente Biden insistió tanto en la creación de esta oficina de la Casa Blanca para las asociaciones religiosas y vecinales, que debo mencionar se remonta a la presidencia de George W. Bush, así que es una criatura bipartidista, por así decirlo. Y una de las cosas que hacemos es tratar de ayudar a las personas que quieren entender esta rama, para que sepan con quiénes tienen que hablar en el Departamento de Seguridad Nacional cuando están preocupados, por ejemplo, por los visados de los trabajadores religiosos, o con quién tienen que hablar en el Departamento de Estado o USAID si tienen una cuestión de libertad religiosa que les preocupa. Estas son algunas de las cuestiones relacionadas con los retos y la colaboración entre la religión y el gobierno. Permítanme señalar otro reto general que encontramos, y es que a veces la gente intenta decir que aunque no podamos trabajar realmente en colaboración, solo se puede lograr si todos estamos de acuerdo en A, B, C, D y E. Y a veces eso sí es necesario, pero más a menudo lo que es más exitoso es tener coaliciones de un solo tema y no insistir en que todos estemos de acuerdo en A, B, C, D y E, sino solo insistir en que estemos de acuerdo en A y luego formar un solo tema de colaboración en torno a eso.
porque eso puede ser difícil para la gente y puede limitar realmente la amplitud de una coalición cuando se insiste en un acuerdo sobre 4 o 5 puntos en lugar de uno solo. Y cuando tenemos un punto en el que nos centramos en la coalición de un solo tema, entonces lo que podemos hacer es aparcar nuestros desacuerdos en los otros puntos, pero también podemos tener una coalición muy amplia que puede tener un impacto significativo. Y también podemos, este es una especie de beneficio derivado de esto, es que podemos sentarnos uno al lado del otro en esa mesa virtual o real y llegar a conocernos cuando sabemos que tenemos profundas diferencias en otros temas. Y eso en sí es un gran avance porque sabemos que tenemos profundas diferencias. Bueno, sabemos que hoy en día con la polarización las relaciones a veces se han roto entre personas que no creen, que no están de acuerdo en A, B, C, D, y F. Así que cuando tenemos estas coaliciones de un solo tema, llegamos a conocer personas con las que quizás no nos sentamos todos los días y eso puede crear una relación y luego a su vez eso puede ayudarnos a tratar algunas de nuestras otras diferencias. No es que podamos resolver todas nuestras diferencias, pero podemos establecer relaciones de buena fe que pueden ayudar a bajar la temperatura de las diferencias y a encontrar un terreno común incluso en algunas de las cuestiones que nos resultan más difíciles de abordar. Estas, son solo algunas ideas sobre algunos de los retos a los que nos enfrentamos en esta área y algunas de las formas en las que podemos trabajar para superar esos retos. Muchas gracias por esas perspectivas. Pasaremos a Knox y al embajador Doma. Knox, usted ayudó a crear y el embajador ahora ayuda a dirigir la Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Creencias, que reúne a funcionarios gubernamentales de alto nivel de diferentes países para colaborar en cuestiones de FORB. ¿Puede hablarnos de algunos de los retos de la colaboración intergubernamental entre regiones y divisiones políticas y religiosas? Muchas gracias, por cierto, por recibirnos a nosotros y a los demás ponentes en un debate ya muy interesante, muy esclarecedor también para mí como holandés del otro lado del Atlántico. En cuanto a su pregunta, la fundación del IRFA ya es algo muy difícil. El nombre, usted ha aludido, ¿no? A FORB y luego explicó por qué ha hablado de FORB. Nosotros los europeos, para nosotros el FORB es extremadamente importante. No pensamos en términos de IRF, pero para ustedes es muy importante. Es una cuestión lingüística, en realidad. Originalmente se llamaba IRFA y luego le añadimos la letra B. No se trata solo de religiones, sino también de las personas sin creencias, los humanistas, los ateos, que también tienen derecho a la libertad de religión y de creencias. Por lo tanto, este fue un paso muy importante y Knox ayudó a iniciarlo. Pero, aún así, tenemos diferentes países, tradiciones y religiones entre los miembros. Y eso es difícil, especialmente porque lo que nos faltan son los principales países musulmanes. ¿Y por qué nos faltan? Porque tienen leyes sobre la apostasía y la blasfemia que a veces conllevan a castigos severos, a menudo incluso la pena capital. Puede que no ejecuten la pena capital, pero aún así existe la pena capital. Además, en la sociedad hay mucha resistencia contra la apostasía. Por ejemplo, Sudán ha abolido las leyes de apostasía, pero en la sociedad sigue siendo muy difícil aceptar que la gente pase de una religión a otra. Así pues, estos son algunos de los principales problemas para que el IRFA sea realmente representativo con todas las religiones principales. El Islam, hinduismo, el budismo, también es muy difícil. Lo que tenemos también al tener Israel, contamos con el judaísmo y tenemos el cristianismo en muchas variedades, pero no somos representativos según, digamos, la escala de religión y también geográficamente, somos bastante dominantes de parte del occidente en esta organización. Esa es mi parte. Ahora, Knox. Uno de los retos de la construcción de esta coalición en torno al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue la cuestión de la conversión, de no tener fe.
también. Y pensamos que eso debía ser un principio básico, una línea clara. Si íbamos a defender realmente la definición completa, toda la complejidad de la libertad religiosa, la libertad de religión o de creencias, que debía ser una parte fundamental. Así que en colaboración con Ahmed Shahid, el relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad Religiosa, elaboramos una carta que lo explicaba y luego trabajamos con mucha diligencia para reclutar a países de diferentes regiones, contextos políticos o religiosos. Y como dijo el embajador Duma, la cuestión de la conversión fue un obstáculo. Fue algo que hizo que algunos países de mayoría musulmana, que por otra parte hubieran estado interesados, se detuvieran. Sin embargo, creo que el reto ahora es también cómo tomamos este grupo de países y nos aseguramos de que están haciendo algo. Habiendo sido burócrata de carrera, organizar una reunión, elaborar un documento puede llevar semanas, meses y es un trabajo muy pesado. Y hay una sensación de logro cuando todos por fin logran reunirse. Pero en realidad, cuando tratamos de comprometernos en un mundo en el que la persecución es rampante, la reunión que ha costado tanto esfuerzo no es el final, es el principio. Y es el momento en el que nos reunimos para decidir qué vamos a hacer como coalición de países que comparten la creencia de que todo el mundo debe ser libre de seguir su conciencia donde quiera que la lleve, donde quiera que los lleve. ¿Cómo vamos a comprometer a China o a Birmania? ¿Cómo se va a conseguir que los saudíes abran la primera iglesia de la religión? ¿Cómo vamos a animar a un país como Sri Lanka, que está pasando por un momento muy difícil entre una mayoría budista y una minoría musulmana y cristiana, a gastar capital político, a tener esas duras conversaciones y garantizar que haya consecuencias cuando los países abusivos no cambien su forma de actuar? Y ese es el siguiente paso. Es difícil, no es fácil. Pero tenemos que tener siempre presente ese objetivo final. Lo importante no es solo reunirse, se trata de utilizar la reunión para involucrar a un mundo roto y ver que la gente puede vivir su fe como quiera. Eso es realmente el dedo en la llaga, ¿no? Es dar en el clavo. Llevo casi un año, 9 meses en el cargo de presidente, pero el padre fundador, el verdadero fundador, es Sam Brownback, el ex embajador estadounidense en general para la libertad religiosa internacional. Y cuando nos visitó a un grupo de países europeos en La Haya en noviembre del 2019, quería tener una organización orientada a la acción basada en el consenso. Bueno, definitivamente no era un diplomático. No era diplomático porque eso no va unido. Lo que ahora intentamos conseguir es que nos pongamos de acuerdo con relativa facilidad sobre una acción que hay que llevar a cabo. Es de carácter voluntario, así que los países pueden apuntarse, los países pueden abstenerse, pero los países que se apuntan siguen adelante. Así que en las últimas semanas he estado presionando a los participantes para que se pongan de acuerdo con un texto sobre Afganistán para las minorías religiosas que necesitan atención y con urgencia. Ese es el kit del texto. Luego negociamos bastante. Es un proceso difícil, pero necesitamos presión. Necesitamos un poco, digamos, que no la diplomacia de siempre, pero sí argumentos convincentes y plazos muy cortos para llegar a esa decisión de la que hablaba Knox. Esa fue una de las primeras que pudimos lograr. Pero dentro de unas semanas espero tener nuestros términos de referencia que hemos acordado en los estatutos y lo que sea, etcétera. Y luego espero, no estoy seguro, espero que el IRFA pueda ser un motor eficaz para convencer a otros gobiernos, como dijo Knox, en cambiar su legislación. Esa será una tarea muy difícil en la que tenemos que, digamos, utilizar todos los instrumentos diplomáticos bilaterales, multilaterales, plurilaterales, para determinar quiénes son los países adecuados que pueden convencer a tal gobierno para cambiar su actitud y su legislación. Son cuestiones importantes que yo veo por delante. Y me gustaría añadir un último punto para conectar lo que el embajador Duma dijo con Melissa y Mohammed. Los gobiernos no pueden hacer esto solo.
Así que, ¿cómo se comprometen los gobiernos con los actores religiosos, ya sean personas de la jerarquía oficial o laicos, para que se unan a este esfuerzo de mantener esas conversaciones a nivel de las bases, para que la sociedad se sienta más cómoda con esta idea del pluralismo y la diversidad? No pueden ser solo los gobiernos. El gobierno es un componente crítico, crucial, pero es el uso de las redes de Mohammed, el uso de las relaciones a las que Melissa se ha referido. Eso junto va a ser la combinación que realmente traiga un cambio duradero, creo. Hay una capa adicional, la legislación internacional. Knox ya mencionó al relator especial de la ONU, Ahmed Shahid. Todos los años, o a veces, bueno, más a menudo, en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas debatimos aspectos generales de la libertad de expresión y tratamos de avanzar en su aplicación. Eso es lo que hacemos en otros clubs, por así decirlo, de funcionarios públicos de países afines donde trabajamos juntos y tratamos de entender y luego encontrar una manera de cambiar en el consenso internacional sobre FORB. Gracias a todos por esas reflexiones. Doctor El Sanusi, por favor. Sí, gracias, Amy. Solo quiero, es que me entusiasmo tanto con poder darle seguimiento a esta conversación. Y particularmente, Knox mencionó el papel crítico de la sociedad civil. La sociedad civil, particularmente como actores en la colaboración con el gobierno. Cuando eso ocurre, uno puede lograr maravillas. Y por desgracia no vemos que los gobiernos presten mucha atención o destinen recursos a esta colaboración fundamental. Todos sabemos, y Melissa lo ha mencionado, el papel de las instituciones religiosas y las comunidades religiosas. Tenemos los recursos, tenemos documentos que siempre apoyan la libertad religiosa. Puedo mencionar la Declaración del Concilio Vaticano sobre la libertad religiosa. Puedo mencionar el trabajo de Melissa, que formó parte del Comité Conjunto Bautista para apoyar la primera enmienda. Puedo mencionar la famosa Declaración de Marrakech. Mucha gente no sabe que esta Declaración de Marrakech no habría existido si no fuera por el apoyo de la administración Obama, si no fuera por el apoyo del gobierno. Y el trabajo entre bastidores que el anterior enviado de la OCI, Rashad Hussain, ahora nominado por la nación como embajador en general, el papel que desempeñó él con nosotros como sociedad civil, conectándonos con todos los embajadores del mundo musulmán en reuniones y viajando con nosotros, simplemente para preparar la declaración de Marrakech, la famosa. Nadie lo sabe. La gente piensa que está dirigido eso por la sociedad civil, y Knox y Melissa conocen esta historia, pero la gente hasta hoy, la sociedad civil viene y le explica al gobierno que miren cómo la sociedad civil llegó a esta declaración de Marrakech. Poco se sabe que el gobierno realmente apoyó esto a lo grande al principio para que pudiéramos llegar a este punto. Así que solo quiero mencionar que se trata de un papel fundamental. Además, el embajador mencionó Sudán y las leyes de blasfemia y de apostasía. De nuevo, todo el mundo conoce el famoso caso de Mariam Ibrahim cuando fue condenada a muerte por haberse convertido al cristianismo, ¿no? El papel que hemos desempeñado, yo mismo llevé líderes religiosos, a nuestro amigo Jim Winkler Davis por separado y el secretario general Bautista, entonces el doctor Roy Medley, y fuimos y nos reunimos con el embajador sudanés en Washington, presionando por la libertad religiosa para Mariam Ibrahim en Sudán. Así que creo que ese es el papel que no se aprovecha del todo, y realmente presiono para que así sea. El gobierno no puede hacerlo solo. La sociedad civil, los actores religiosos tienen la confianza, tienen los documentos teológicos y tienen las instituciones establecidas. El gobierno va y viene. Estas instituciones no van para ningún lado. No van a desaparecer. Y Amy, si puedo yo añadir algo más, si no le importa. Mohammed y todos los oradores están diciendo algo muy importante, solo para enlazar con algunas cosas que ha dicho Mohammed. Creo que tiene razón. Esto más
es más una especie de primera proposición fundamental de que el gobierno no puede hacerlo solo. Y eso es absolutamente cierto, lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, solo en el trabajo en el que sé que Mohamed ha estado profundamente involucrado en el COVID, solo para ver que el gobierno tiene que trabajar con las comunidades religiosas para combatir el COVID. No es una opción. Es algo que si vamos a combatir el COVID, tenemos que involucrarnos con las organizaciones religiosas por todo tipo de razones. Y eso es una ventana útil de ambos lados para que el gobierno entienda que cuando está trabajando en áreas particulares realmente necesita unirse a la sociedad civil, incluyendo la religión y los grupos comunitarios y las personas de otras religiones y creencias, como dice el embajador Duma. La otra cosa que quería señalar es que en las observaciones de Mohamed estaba implícita la importancia del poder de convocatoria del gobierno. A menudo el gobierno tiene la capacidad y Knox se refirió a esto cuando dijo no queremos simplemente tener reuniones, pero el gobierno puede hacer mucho para convocar a la sociedad civil y al gobierno de una manera que la sociedad solamente podría no ser capaz de hacer por sí misma, ¿no? Y luego generar a través de esos debates cosas que están sucediendo, asociaciones entre la sociedad civil y el gobierno, y esa es una de las cosas que creo que hay que tener en cuenta. O sea, ¿cómo puede el gobierno ser el mejor administrador de su poder de convocatoria que tienen raudales? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que se hace de una manera sofisticada para no decir que vamos a convocar a la gente y vamos a encontrar una manera de que el gobierno lo haga solo? O sea, tenemos que encontrar una manera de estar de acuerdo en algo que hagamos y trabajar juntos. Y eso es a menudo algo muy simple, pero algo clave para sacar adelante un proyecto exitoso como los que Mohamed y los otros ponentes han mencionado. Y si me permite, ya estamos llegando a sus ejemplos positivos. Sí, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Melissa. Experimentamos lo mismo y parte de mi tarea, de mi deber, es informarle a mi propio ministerio sobre lo que implica ser religioso. Vivimos en una sociedad laica, tenemos un gobierno laico. La mayoría de mis colegas no tienen creencias ni religión, simplemente viven o no son conscientes, no están conscientes de que tienen una creencia. Así que a veces tengo que explicar lo que significa. De hecho, a menudo tengo que explicar lo que significa ser religioso. Eso es interno, pero también oficial. En su pregunta, a Melissa se refiere a la, digamos, situación legislativa. No tenemos un ministro de asuntos religiosos. Incluso se podría decir que si se tiene un ministro de asuntos religiosos es mejor estar advertido. Hay ciertos riesgos por delante. En nuestro caso es el ministro de Justicia y es muy importante que el ministro de Justicia esté consciente de la importancia de la religión. Así que mostró iniciativa en los primeros días de COVID, convocando a todas las diferentes religiones y tratando de encontrar una manera en los tiempos de COVID hacia adelante. Y entonces las religiones asumieron la responsabilidad. Tenían una plataforma en la que debatían, así que se conocían y sabían cómo actuar responsablemente. Así que negociaron acuerdos voluntarios para ellos mismos y entonces el ministro pudo decir en el gobierno constitucionalmente que no debíamos intervenir en la libertad de religión o creencia, pero nos pusimos de acuerdo con las religiones para promulgar tal o cual cosa. Y la mayoría de las religiones actuaron así y se comportaron muy bien. Por supuesto, hay excepciones en todas partes. Y un ejemplo muy muy importante es la Iglesia Católica Romana. Cuando abrimos más, teníamos un máximo de 30 participantes por superficie. Y entonces la Iglesia Católica dijo, no, 30 es demasiado, 20. Porque ellos ya tienen 10 personas como mínimo que administran. Así que lo dedujeron de la cifra total. Y eso es actuar con responsabilidad. Y luego, para continuar, COVID no fue la primera vez. Lo que nos pasó es que mi directora general de cooperación internacional, ella me preguntó, deme ejemplos de lo que las religiones podrían significar en esta lucha contra el COVID. Y entonces yo le pregunté a personas en los Países Bajos si se refirieron a los problemas del ébola.
eso fue hace una década, pero sigue siendo pertinente, sigue vivo en África. Y fueron las comunidades religiosas las que actuaron con responsabilidad. Y esas comunidades religiosas fueron inspiradas y ayudadas por las comunidades holandesas. También, para responder a esa pregunta de mi directora general, me puse en contacto con Asakaram de Religiones por la Paz. Y me sirvió con maravillosos ejemplos de documentación y de acciones realizadas por agrupaciones religiosas que actúan juntas. Así pude mostrarle a mis colegas que las religiones lo hacen bien, pero normalmente conocemos solamente malos ejemplos sobre el ser religioso. Gracias por compartir ese ejemplo, embajador Duma. Queríamos llegar al punto en el que usted habla tanto de los retos y los desafíos inherentes en este campo y queríamos llegar también a las historias de éxito y el doctor El Sanusi ha mencionado uno con la Declaración de Marrakech, usted ha mencionado otros. Melissa Rogers, sé que quizás tenga que irse un poco antes, me gustaría que compartieran una historia de éxito y tal vez algunas conclusiones de esas historias de éxito de colaboraciones exitosas entre religiones u organizaciones o gobiernos. Claro, gracias. Bueno, me alegro mucho de que el embajador Duma haya recurrido al ejemplo del ébola. Diré un par de palabras sobre eso rápidamente y luego pasaré a otro. El ejemplo del ébola, y yo serví en la administración de Obama, así que trabajamos en eso muy estrechamente con grupos religiosos y otros grupos humanitarios. Y una cosa que mencionaré sobre eso es que descubrimos durante esa crisis que comenzó en África Occidental, que como saben, que había transmisión de ébola durante el proceso de entierro. Algunas religiones manipulaban mucho el cuerpo al enterrarlo y eso provocaba la transmisión de este horrible virus del ébola. Así que una de las cosas que ocurrieron fue que una de las cosas que ocurrió fue que los expertos médicos y los doctores y otros empezaron a trabajar con los expertos religiosos y juntos idearon prácticas de entierro seguras que fueran respetuosas con las tradiciones religiosas y también seguras desde el punto de vista médico. Y luego esas prácticas de entierro seguras se compartieron ampliamente y eso ayudó mucho a reducir la transmisión del ébola. Es un magnífico ejemplo de colaboración y también señala, creo que el embajador Duma también hablaba de esto o insinuaba algo de esto, es que cuando la religión y el gobierno se unen, ciertamente cada uno tiene su propia autoridad y experiencia y cada uno debe ser respetado como actor independiente. Pero cuando pueden reunirse a partir de ese tipo de respeto mutuo y diálogo, sin que uno intente dictarle al otro algo, sino más bien tratando de informarse mutuamente y de encontrar un terreno común, a menudo podemos encontrar maravillosas historias de éxito. Y la otra cosa que me gustaría mencionar, bueno, está en una fase muy temprana, así que no la llamaré una historia de éxito todavía, pero es algo en lo que estamos trabajando muy intensamente ahora mismo. Se trata de que Estados Unidos acoja a los afganos que han sido evacuados de Afganistán, incluyendo a las personas que trabajaban en la embajada de Kabul, a los defensores de los derechos humanos también, en general, que están en peligro, a las personas perseguidas por su fe, a las mujeres y a las niñas, a los periodistas y muchos más que han sido evacuados de Afganistán y que se dirigen a diversos lugares del mundo, incluso los Estados Unidos. Por eso, el gobierno ha puesto en marcha un proyecto llamado Operación Aliados Bienvenidos. Se trata de un esfuerzo para acoger e integrar a los afganos que llegan a los Estados Unidos. Se trata de un proceso multifacético, pero una parte muy importante es nuestra colaboración con grupos religiosos y comunitarios. Y esto es algo natural porque durante décadas los grupos religiosos y comunitarios han estado ayudando a reasentar a los refugiados en Estados Unidos, incluidas muchas de las agencias de reasentamiento de refugiados que se remontan a décadas atrás. Están basadas en la fe, algunas de ellas, otras simplemente por impulso humanitario. Y por eso saben cómo hacer este trabajo de reasentamiento de refugiados. Aquí tenemos un tipo de construcción diferente, en el sentido de que estas personas las están mandando a los Estados Unidos
sobre una base humanitaria, llegando rápidamente y en gran número y necesitan ser atendidas cuidadosamente y acogidas ciertamente. Y así la semana pasada la embajadora Susan Rice convocó una llamada con el secretario Mayorkas, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y el gobernador Jack Markell, que es el coordinador de la Casa Blanca para la Operación Aliados Bienvenidos, con un pequeño pero muy influyente grupo de líderes religiosos para hablar sobre el proceso de recepción de estas llegadas afganas. Lo que estamos haciendo para asegurarnos de que se les cuida desde el punto de vista sanitario, de que se les vacuna y se les hacen otras pruebas de salud y de que se les acoge en las comunidades y se les da vivienda y se les ayuda a encontrar empleo y a que sus hijos vayan a la escuela y cosas por el estilo. Y no puedo decir lo inspirador que fue estar en esa llamada telefónica, y estructuramos la llamada telefónica de manera que los líderes del gobierno hicieran inicialmente algunas presentaciones, pero el resto de la reunión se dedicó a escuchar a los líderes religiosos hablar sobre lo que ya estaban haciendo en este espacio y algunos de los obstáculos con los que podrían estar luchando, o simplemente hablarnos sobre las sugerencias que podríamos considerar para trabajar con los líderes religiosos y comunitarios de forma más intencionada en este proceso. Y obtuvimos muchas buenas ideas y nos dieron a conocer muchas cosas que estaban sucediendo en todo el país y que nunca habríamos conocido si no hubiéramos tenido esa llamada. Así que creo que estamos en las primeras etapas, pero sentimos que es un camino prometedor para poder colaborar de esta manera en el frente con la gente. Y hubo personas con inclinaciones políticas muy diferentes, de derecha, izquierda, centro, de muchas religiones diferentes y otras diferencias. Pero todos se unieron en torno a la idea de que todo el mundo tiene dignidad. La misma dignidad y valor, y que las personas que vienen a donde nosotros deben ser acogidas y respetadas y tener la oportunidad de prosperar aquí en Estados Unidos. Y esto es algo que debería ser imparcial, no político, no partidario. Y es algo a lo que todos los estadounidenses pueden unirse y hacer juntos, porque son personas que han sufrido, son vulnerables y han hecho mucho por nuestro país y por el mundo. Y tenemos que protegerles y acogerles. Así que esto es solo el principio de un proceso, y damos la bienvenida a otros para que se pongan en contacto con nosotros si están interesados en trabajar en esto, porque creo que será un gran proyecto y con suerte uno de esos grandes capítulos de nuestra historia en el que trabajamos juntos para acoger e integrar a un grupo de personas que se merecen mucho tener vidas abundantes y plenas en sus nuevos vecindarios. Gracias por compartir eso con nosotros. Sigo escuchando una y otra vez la necesidad de escucharnos unos a otros, ¿verdad? Escuchar es crucial, creo, en muchos de estos ejemplos que hemos escuchado hoy. Knox, ¿podría usted compartir una historia de éxito y tal vez un punto de partida que haya visto en su trabajo en colaboraciones exitosas? Lo que me vino a la mente y que hace referencia a muchos de los presentes es el compromiso que hemos tenido con el país de Uzbekistán. Era un país que había sido incluido en la lista negra de los peores violadores de la libertad religiosa. Un país especialmente preocupante en la lista durante casi una década. Llegó un nuevo liderazgo y desde el Departamento de Estado fuimos capaces de crear una coalición que comprometió a los nuevos dirigentes y creó una hoja de ruta para que hicieran reformas que han dado lugar a mejoras drásticas en la libertad de religión o de creencias. Trabajamos con las Naciones Unidas, trabajamos con la OSCE, trabajamos con grupos de la sociedad civil como el Institute for Global Engagement como su centro. Confiando en la gran destreza legal de Elizabeth y su conocimiento del ruso para examinar sus proyectos de ley. También colaboramos con líderes religiosos de Uzbekistán, ortodoxos rusos, diferentes versiones de protestantes evangélicos, judíos y por supuesto la comunidad mayoritaria musulmana. Y juntos, reuniendo a todos estos diferentes componentes de la sociedad, a todos estos diferentes actores que tienen interés en que Uzbekistán mejore, pudimos ayudarles a tomar un camino diferente, a romper con su pasado postsoviético para empezar a aplicar políticas y leyes que estén en consonancia con sus obligaciones internacionales. Y es una historia de éxito. Uzbekistán no es perfecto, no han avanzado tanto como quisiéramos que lo hicieran,
pero han iniciado este camino y hemos construido las relaciones que tenemos ahora, las redes que existen. Creo que podemos seguir caminando con ellos mientras sigan mejorando y, con suerte, cumpliendo plenamente el artículo 18 de la Declaración Universal. Nos quedan solo unos minutos y me gustaría dejar algo de tiempo para que cada uno de ustedes comparta algunas reflexiones finales. Tal vez podemos empezar con el doctor El Sanusi y seguir con el embajador Duma, Melissa Rogers y luego Knox. Gracias, Amy. Y solo quiero enfatizar de nuevo y reiterar y decir que estoy de acuerdo con mis amigos aquí sobre la importancia de involucrar más la sociedad civil y particularmente a los actores religiosos. Escuchamos todas estas historias de éxito, pero la gente que va a hacer este trabajo, que va a realizar esta labor sobre el terreno, es la sociedad civil y necesita ser apoyada. Les cuento otra historia de éxito rápida. Todos sabemos lo que ocurrió en diciembre del 2013 en la República Centroafricana. Conocemos el problema, conocemos las matanzas y los enfrentamientos entre las comunidades cristianas y las comunidades musulmanas, aunque sabemos que no era un problema religioso, ¿no? Pero en el 2014, solo un par de meses después de la crisis, el Departamento de Estado aquí durante la administración de Obama volvió a reunir a los actores religiosos para hablar con los actores religiosos en la República Centroafricana a través de una videoconferencia, y los actores religiosos de la República Centroafricana nos dijeron: nos están hablando de esta hermosa colaboración como interconfesional en los Estados Unidos, nos gustaría que vinieran a visitarnos. Así que aceptamos ese proyecto, y como sociedad civil no podemos asegurar a los principales actores religiosos en la zona de guerra, así que volvimos a colaborar con el Departamento de Estado y la USAID, y ellos pudieron proporcionarnos ese vehículo armado, pudieron darnos miembros de la Marina para asegurar, ¿verdad? La gente que estaba con nosotros, el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos estaba con nosotros en la delegación, un cardenal de la Iglesia Católica, un importe imán, y nos permitió estar sobre el terreno en la zona de guerra, y el gobierno nos ayudó a hacerlo. Se trata de una colaboración para que podamos ir a la catedral en la República Centroafricana, en Bangui, podamos ir a las comunidades evangélicas protestantes, podamos ir a la mezquita central y hacer todo eso. De nuevo, esa fuerte colaboración es realmente fundamental. El Santo Padre visitó la República Centroafricana en ese momento y volvió a hacer hincapié en la sociedad civil. Dentro de ese espacio, una mujer mediadora fue capaz de mediar en el alto al fuego entre los Seleka y los Anti-Balaka durante un día para que el Santo Padre pudiera visitar e ir a la mezquita central. Todos los demás, la ONU, las tropas francesas de todas partes nos decían: no vayan allí, es peligroso. Pero él fue, porque esta mediadora, mujer de fe, lo logró. Ella medió en ello, y el Santo Padre fue a la mezquita central para decir que la fe va por encima del miedo. Un fuerte mensaje al mundo, un fuerte mensaje de libertad religiosa. Así que todos estos ejemplos exitosos son la razón por la que nos gustaría que el gobierno escuchara y supiera que la importancia de esta colaboración traerá milagros. Embajador. Ya está, no tengo nada que añadir, pero solo me refiero a lo que se acaba de decir ahora mismo. Y me referí a ello la semana pasada cuando tomamos té y cerveza. Al parecer, él nunca se refirió al Papa, pero sí al Santo Padre. Todos sabemos a quién se refería. Y él, como musulmán, habló del Santo Padre. Y eso es un lenguaje inclusivo. Eso es lo que necesitamos. Actuar juntos como seres humanos, sean cuales sean nuestras creencias, respetando nuestras creencias. Pero cuando tenemos que actuar, debemos faltar respeto a esas creencias, por así decirlo. Debemos olvidar las diferencias y actuar juntos, impulsados por nuestras propias convicciones. Y eso es lo que percibo en las palabras de Mohammed. Y eso es lo que también percibo en las actividades de muchas de nuestras organizaciones nacionales de la sociedad civil que actúan en los Países Bajos y en el extranjero. Fui testigo de ello el pasado martes, cuando el rey inauguró nuestro año parlamentario y el gobierno presentó su presupuesto.
Pero antes tuvimos un servicio multirreligioso conjunto. No rezamos juntos, pero cada religión, 10 religiones diferentes, se presentaron ante el gobierno y a los parlamentarios deseándoles lo mejor. Y eso es, afortunadamente, fue por 22ª vez. Siempre es una fiesta para celebrar que juntos somos holandeses, creamos lo que creamos, Sikhs o hindúes, cristianos, musulmanes, trabajamos juntos. Gracias. Melissa, gracias por quedarse con nosotros. ¿Tiene algunas reflexiones finales? Sí, rápidamente solo quiero enfatizar, creo que lo que ha sido implícito y a veces explícito en este debate es lo importante que es que sigamos hablando y construyendo relaciones a través de las diferencias. Y ya saben, ¿verdad? Eso se ha ejemplificado en muchos comentarios de hoy. Y el embajador se refería antes a tratar de ayudar a la gente a entender perspectivas con las que no están familiarizados y les parecen ajenas. Y eso es algo que veo mucho estos días, en los que me he dado cuenta que tengo que retroceder y explicarle a la gente de dónde viene esto y lo que la gente está pensando para que no tengamos una visión caricaturesca de los demás y nos retiremos a nuestros rincones. Creo que todos podemos hacer eso a nuestra manera, pero solo quiero terminar diciéndole a los de la universidad, a mis amigos de la universidad, incluida usted, Amy, Cole, Brett y Elizabeth, el Centro Internacional, que todos ustedes hacen esto del lado no gubernamental tan bien. Y pienso particularmente en un proyecto reciente. Nos reunimos en Uruguay para una declaración sobre la dignidad humana para todos en todas partes, y había muchas personas diferentes alrededor de esa mesa. Y observé a Cole y a Brett en particular mientras asumían las diferentes perspectivas y trataban de forjar un documento que todos pudiéramos respaldar. Y esto implica una gran cantidad de sacrificio de sueño y sacrificio de lo que hubieran querido decir ellos tal vez si estuvieran escribiendo el documento por su cuenta. Y contar con gente así, tanto dentro como fuera del gobierno, construyendo instituciones como el Centro Internacional que lleva tanto tiempo reuniendo a la gente e insistiendo en que debemos escuchar, al menos escuchar a los demás, y que aún podemos encontrar un terreno común por encima de nuestras inmensas diferencias, es una enorme contribución. Así que quiero terminar con unas profundas palabras de agradecimiento a todos los presentes, al Centro Internacional y a mis amigos de la universidad por seguir liderando de la forma en que lo hacen. Gracias, Knox. El último pensamiento es lo importante que es este trabajo. Este esfuerzo en el que todos estamos involucrados es realmente importante. Hay millones y millones de personas en todo el mundo que se enfrentan a la persecución o a la violencia o a la discriminación social por lo que creen o por lo que no creen. Esto conduce a la inestabilidad, contribuye al crecimiento del extremismo violento y perjudica a las personas. Limita la capacidad de las personas, de nuestros semejantes, de vivir sus vidas según su conciencia. Por lo que estamos haciendo hoy es realmente importante, así que agradezco mucho al centro que haya convocado este foro anual. Ha sido un lugar tan enriquecedor para conocer a otros, para tener debates como este con algunos de los principales actores y líderes de pensamiento en el mundo. Así que gracias por convocarlo, gracias por su compromiso con este trabajo, y quiero dar las gracias a mis colegas por todo lo que están haciendo en pro de esta misión tan importante que todos nos hemos comprometido a llevar a cabo. Gracias a todos ustedes, creo que hoy me han iluminado. Y como dijo Knox, es importante estar iluminado, pero luego es importante ir y tomar acción, ¿no? Actuar y no solo reunirse, no solo convocar, sino luego ir y tomar acción. Así que aprecio sus pensamientos, experiencias, sabiduría. Ahora vamos a tomar acción. Embajador Duma, Dr. Mohamed El Sanusi, Melissa Rogers y Knox Thames, no puedo agradecerles lo suficiente por estar con nosotros hoy. Me siento más despejada, pero también con los ojos más brillantes y optimistas de que el éxito de un proyecto de grupo no es un oxímoron en nuestros esfuerzos por promover la libertad de religión o de creencias. Que si nos esforzamos, escuchamos, explicamos nuestras creencias a los demás y hacemos el duro trabajo de crear un terreno común, podemos hacer grandes cosas. Invito a los que estén viendo la sesión a que se unan a las sesiones regionales de África y el sudeste asiático que tendrán lugar inmediatamente después de la sesión, y les invitamos a unirse al programa del martes a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos.